Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, amigo, que te conectas en este momento a través de Facebook Live con nosotros. Queremos darle un cordial, un abrazo gigante a todos esos padres que hoy están con nosotros, que hoy van a poder ver esta palabra, decirles que Dios tiene el control de sus vidas, que Dios tiene el control de su familia y que es el tiempo de confiar y es el tiempo de crecer en el Señor. Damos gracias al Todopoderoso porque nos ha regalado un día más y porque podemos acudir a Él en este momento una vez más para decirle: aquí estoy, Señor, te necesito. Y quiero invitarle a usted allí donde se encuentra, por favor, a usted que va llegando a la transmisión apenas, a que nos acompañes en una oración, a que le permitas al Espíritu Santo tocar tu vida en este momento. Te invito a que oremos, te invito a que inclines tu rostro allí donde te encuentras y a que pongamos en manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, te damos la gloria y te damos gracias por tener misericordia de nosotros, por regalarnos un día más, sabiendo que conforme dice tu palabra, tus misericordias se renuevan cada mañana. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos a tu control nuestro temperamento, nuestra persona, nuestro andar, y que seas en nosotros, llevándonos de la mano, tocando nuestras vidas. Gracias, Señor. No permita que la autosuficiencia gobierne nuestros corazones. Háblanos de tal manera que podamos entender que tienes planes, que tienes propósitos con nosotros. En el nombre de Jesús, háblanos, Espíritu Santo de Dios. Trae a la iglesia de Cristo, trae a nosotros una palabra, un toque, un mover, a través del cual podamos aprender a descansar en ti, a confiar más en ti. Háblanos de tal manera que si en algún error estamos incurriendo, podamos entender que debemos corregir. Háblanos y que tu palabra saque de nosotros todo aquello que nos puede incitar a la contienda, al pleito, a la división. Permítele a tu iglesia, Señor Jesús, salir victoriosa en medio de todo este proceso que estamos atravesando. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, toma control y dominio de todo lo que no venga de ti. Jesús lanzó una gran promesa. Jesús lanzó una sentencia a las mismas tinieblas diciendo:
que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Y lo que hoy estemos viviendo como iglesia, Padre, te damos gloria y honra a ti, porque si tú lo has permitido, es para nuestro bien, es para crecimiento. Háblanos, háblanos, háblanos en esta mañana y que podamos atrevernos a colocar tu palabra por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, permite que tu palabra corra y sea glorificada. Háblanos y por favor, en el nombre de Jesús, respáldanos. Respáldanos, Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que intentemos sea para tu gloria y sea para tu honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Háblanos. Háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. Corrige lo que debas corregir en nosotros. Sana lo que debas sanar en nosotros. Restaura nuestra condición. Sacude nuestras vidas si estamos adormecidos. Háblanos. Háblanos, Señor. Y gracias, porque sabemos por tu palabra que acudir a ti es acudir al socorro oportuno, al Dios de las respuestas. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Le damos la gloria a Dios porque no estamos solos. Y porque en medio de todo este proceso que estamos caminando, Él ha ido acompañándonos. Quizás algunas veces no lo hemos entendido, no lo hemos sentido como nos gustaría sentir y entender. Pero Él prometió que estaría con nosotros. Y si Dios promete, Dios cumple. Quiero invitarte en esta mañana a que vayas conmigo a la Biblia y abras en el libro de Ezequiel, capítulo 37, en versículo 1 al 10. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 10. Vamos a compartir un mensaje que se llama El Valle de la Restauración. El Valle de la Restauración. Y dice la palabra de Dios. Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu con E mayúscula, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quizá para muchos es conocido este pasaje de Ezequiel, donde normalmente se habla de el valle de los huesos secos. Cuando estaba orándole al Señor por esta palabra, el mismo Espíritu confirma que hay muchas revelaciones que no se han tenido en cuenta con respecto a este pasaje. Lo hemos escuchado muchas veces que Ezequiel estaba en el valle de los huesos secos. Ezequiel no estaba en el valle de los huesos secos. Y se ha utilizado esta palabra de una manera equivocada para justificar doctrinas que no son correctas en la iglesia de Cristo. En primer lugar, hay que hacer claridad en algo. En el versículo 1, Ezequiel no estaba en el valle. Ezequiel no fue llevado a un valle. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Fue una revelación, un éxtasis que vivió Ezequiel, que experimentó Ezequiel. Y esto me llevó a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios 12, versículo 2 al 4, de alguien que experimentó ni más ni menos la misma situación que Ezequiel. Estamos hablando del apóstol Pablo. 2 de Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Pablo está hablando de una experiencia sobrenatural, de una experiencia en el espíritu. Y es la misma situación que estaba viviendo Ezequiel. Y tomé la cita de 2 de Corintios 12:2 como un versículo paralelo para que podamos entender las verdades bíblicas que encierra Ezequiel 37. Ezequiel, vemos como el Todopoderoso en este pasaje revela, se mueve, hace, escoge a quien Él quiere mostrar su gloria.
Recordémonos que está escrito en la palabra que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Ezequiel 37 es la confirmación de la palabra dicha por Dios a través del mismo Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 24 al 33. Ezequiel 36, 24. Aquí lo tenemos. Y habla Jehová, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitarás en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y los guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas el oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión, porque vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. ¿De qué está hablando Dios a través de Ezequiel? De la restauración futura del pueblo de Israel. Y Ezequiel 37 es la continuación, ahora confirmado a través de una visión de lo que Dios va a hacer con Israel. El versículo 11 de Ezequiel 37 contiene la clave de la interpretación de esta visión. Dice: me dijo luego: hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La misma palabra revela que los huesos son Israel, la nación que en este momento se encuentra atribulada y sometida a la diáspora. Recordemos que el pueblo de Israel fue dispersado, y aún esto es parte del plan de Dios, a todas las naciones, que es lo que se llama diáspora. Ahora, los sepulcros son las naciones donde los israelitas vivirían o viven en este momento. El versículo 12 de Ezequiel 37 dice: por tanto profetiza y diles: así dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Los israelitas sacados de los sepulcros serán llevados a Israel. Y en el versículo 13 dice: y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, ¿de qué está hablando? Está hablando de conversión del pueblo de Israel. Iglesia, si nos damos cuenta de Ezequiel 37, es una palabra que nace en el corazón de Dios hacia su pueblo amado, hacia el pueblo judío, hacia Israel. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 11.
Dios sigue hablando y Dios sigue confirmando en sí mismo la palabra y el propósito de Ezequiel 37. Isaías 11:11 dice: asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Iglesia, esta palabra de Ezequiel 37 es una palabra que tiene un cumplimiento profético cuando Israel en su totalidad se convierta al Mesías. Esta es una palabra que está siendo progresivamente llevada al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, al pueblo judío. Y esta palabra ha sido mal usada para justificar los famosos decretos y los famosos actos proféticos, cuando lo que sucede aquí nada tiene que ver con los ritos propios de la metafísica que se vienen practicando dentro de la iglesia del siglo XXI. Hay un libro que se llama El Kybalión, y en este libro, que es un libro de brujería, se describen una serie de ritos, actos, que cuando los leí me di cuenta que la iglesia de Cristo necesita volver a la senda antigua. Y no hablo de senda antigua, un movimiento neopentecostal de 1900 y algo. No hablo de senda antigua simplemente de 5 ministerios establecidos en el Antiguo Testamento. Hablo de la senda antigua, volver a depender exclusivamente del Todopoderoso. En Miqueas 5 estuvimos leyendo hace 8 días acerca de lo que son las teofanías, y habla de que las salidas del Señor son desde los tiempos y por los tiempos. Siempre ha sido la mejor opción nuestro Padre. Y volver a la senda antigua es volver a aprender a depender exclusivamente de Dios, no de las fantasías, no de las fábulas, no de los dogmas, no de los inventos, no de las maquinaciones del enemigo a través de hombres y mujeres que han distorsionado el sentido espiritual y el sentido libertador profundo que tienen las escrituras, enseñándole a los nuevos creyentes una cantidad de situaciones que realmente no es lo que Dios ha establecido a través de la palabra. Todos fuimos arrancados del mundo. Ninguno puede decir que vino a Cristo porque le plació venir, porque era una persona santa, pura, sin manchas. Todos vinimos a Cristo gracias a una necesidad, a un conflicto, a una situación. Algunos tuvimos que ir a la droga, otros tuvieron adulterio, otros estuvieron en brujería, estuvimos enredados en 10,000 situaciones diferentes. Y el propósito de Dios a través de su palabra es que la palabra se convierta en ese agua que limpie la suciedad que no nos dejaba ver la necesidad que teníamos de Cristo en nuestras vidas. Me impacta la respuesta de Ezequiel 37:3. Y note que Ezequiel en ningún momento está diciendo: yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo hago, yo muevo, yo quito, yo pongo. No, no, no. Mira lo que dice. Ezequiel dijo a lo que Dios le está hablando, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y mira la respuesta de Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Iglesia, Ezequiel está rindiéndose ante la evidencia de que él
aún siendo profeta de Dios, dependía de la soberanía y la voluntad de Dios. El mismo Jesús nos enseña que tenemos que someternos a la voluntad de Dios primero antes que la nuestra. Hemos malinterpretado la Escritura y nos ha gustado, porque a muchos les ha gustado escuchar. Muchos vienen con problemas de ego, muchos vienen con problemas de autoestima, muchos venimos a Cristo con situaciones que hay que ser manejadas con mucha sabiduría y sabiduría de lo alto. Y de repente llega usted a un lugar y le colocan una corbata, una camisa manga larga y le dicen: tú eres profeta de las naciones y lo que tú digas con tu boca se va a hacer, y lo que tú declares se va a hacer, y lo que tú decretes se va a construir. Y estas expresiones, en vez de restaurar el ego dañado, el autoestima dañada, lo que hacen es fabricar una coraza de falsa espiritualidad y de religiosidad en aquellas personas que lo que necesitan conocer es que el amor y la misericordia de Dios son inagotables y que a pesar de nuestro pecado, Él dispuso en Cristo reconciliarnos a nosotros los pecadores con Él. A la iglesia le están predicando añadiduras y nosotros no tenemos que buscar a Dios por las añadiduras. ¿Acaso no está escrito que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya frutos en los campos, que aunque las ovejas no den mantenimiento, dice: con todo yo me gozaré en el Señor de mi salvación? A la iglesia el enemigo se le ha levantado por todos los flancos y ha utilizado una estrategia que siempre le ha resultado a Satanás, y es tocar el ego. ¡Wow! ¡Qué hermoso predica! ¡Wow! ¡Qué buena interpretación tienes! ¡Wow! Todas estas son palabras que si se atesoran en el corazón hacen daño. Porque al final, toda revelación, toda palabra, todo lo que salga de nuestra boca para edificar la iglesia debe ser para glorificar al Todopoderoso, no para envanecer nuestro ego. Porque cuando le permitimos al enemigo tocar nuestro ego, hinchar nuestro ego, le estamos abriendo una puerta para que nos haga daño. Mira, Ezequiel fue la voz que Dios usó para revelarle a una generación que nació en el destierro, porque Ezequiel fue llevado a Babilonia. Por eso es que la Biblia hay que leerla y hay que investigarla. Usted no puede simplemente, es que el pastor Carlos Torres dijo que si Ezequiel levantó huesos, entonces tú puedes levantar huesos. Yo no puedo decir eso. Y si usted lo cree, está creyendo en una mentira, en una falacia. Usted tiene que saber por qué y para qué Dios estaba haciendo algo. Y Dios habla de una manera metafórica, de una manera que solo el pueblo de Dios que tenga el Espíritu Santo va a entender qué es lo que Dios está diciendo, para qué lo está diciendo y para cuándo lo está diciendo. Ezequiel fue levantado por Dios y llevado a Babilonia para revelarle a la generación nacida en el destierro, que son los que empezaron a experimentar la diáspora, todos los pecados de la nación, todo lo que habían hecho contra Dios, y al mismo tiempo sostenerlos en la fe y en la esperanza de que habría para Israel una restauración futura. El valle de los huesos secos, como dice el título en la Biblia, realmente es el valle de la restauración, es el valle de la revelación de todo lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Ezequiel le dice a Dios: Señor, tú lo sabes. Ezequiel reconoce que es Dios, el soberano y todopoderoso, y que solo Él y nadie más que Él conoce pasado, conoce presente y conoce futuro. Señor, tú lo sabes.
Y aquí viene una tipología tremendo con respecto a lo que es la iglesia de Cristo en este tiempo. Lo que debe ser la iglesia de Cristo en este tiempo. Ezequiel 37:5. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En primer lugar, no dice el hombre, dice el Señor. En segundo lugar, la iglesia, cumpliendo el propósito para el cual Cristo levantó la iglesia en la tierra, y extrayendo una palabra que provoque vida en los muertos. ¿Usted cree, y yo le pregunto, le invito a que lo coloque allí, que en este momento que está viviendo la humanidad y que estamos viviendo como iglesia, debemos profetizar que al hermano Ignacio le vienen $1.000.000.000, o que a la hermana Sandra dice el Señor, se te abrirán 10.000 empresas para ti y para los tuyos? ¿O debemos profetizar que a la hermana Andrea le van a regalar 4 jets personales que viajan más allá de la velocidad del sonido? ¿Será que este tiempo que está viviendo la humanidad y la iglesia necesita este tipo de mensaje? ¿O será que el mundo y la iglesia necesitan escuchar y recordar y retomar que tenemos a un Dios de amor y todopoderoso, que aún a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, envió a su Hijo a morir en la cruz por puro amor hacia nosotros, con tal de reconciliarnos en su muerte, para con Él traernos a vida nueva? La iglesia debe ser portadora de una palabra que traiga vida. Como iglesia tú no puedes estar en este tiempo, es que ahora nos vamos a morir, es que necesito usar máscara, es que necesito usar tapabocas, necesito usar un casco, necesito comprar una burbuja de plástico, porque es que nos vamos a morir. Tú no puedes vivir bajo pánico, tú no puedes vivir bajo temor, y no te estoy incitando a la rebeldía, aclaro. La Biblia nos dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César me dice que debo cuidar mi salud, yo la cuido. Pero a Dios le doy la gloria, porque aún muchas veces hemos estado expuestos y en situaciones donde nuestra vida ha estado expuesta y su poder nos ha guardado, porque tenemos a un Dios de poder a favor de nosotros. Y la iglesia debe recuperar esta perspectiva. Tú no puedes quedarte en la condición. Pablo decía a la iglesia de Corintios, oye, ya es tiempo de que ustedes coman vianda y siguen comiendo leche. Y lo que Pablo estaba diciendo era algo muy profundo. El bebé recién nacido, hermano Jorge Iván, gloria a Dios, se va a sostener a punta de leche de pecho, y después va a seguir tomando biberón. Pero si usted, un niño, después que pasa cierta edad, lo sigue alimentando con un biberón, con leche, y usted, un niño, lo tiene de 10 años alimentándolo con leche, y llega a los 15 años alimentándolo con biberón, ese niño va a crecer con falencias, va a crecer con enfermedades, el sistema inmunológico afectado, el sistema físico afectado, no hay proteína, si es que logra llegar a esa edad. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corintio era eso. Y note usted un detalle en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia llena de carismas. Para los que investigan, carismas, dones.
dones. Hablaban en lenguas, profetizaban, palabra de ciencia, sanidades, palabra de sabiduría. Pero había un problema, y era que se habían enfocado simplemente en los carismas y habían dejado de lado mirar realmente hacia el Todopoderoso. Y la iglesia de este tiempo debe recuperar el sentido con el cual fue levantada. Me impacta, ya estaba la iglesia primitiva en lo mejor. Llegan Pedro y Juan al pórtico de la Hermosa, al templo, y había allí un indigente pidiendo limosna. Hizo lo que sabía hacer: dame una limosna, dame una moneda. Y Pedro y Juan se lo quedan viendo y le dicen: mírame. Y este mírame, míranos, no es simplemente una palabrita colocada allí al azar. El indigente le pedía a aquellos que consideraban que podían tener dinero. Y quizás Pedro y Juan le estaban diciendo: mira nuestra facha, nosotros no tenemos dinero, tenemos algo mejor que el dinero. ¿Y qué le digo? Míranos. Cuando él los miró, dijo: ahora levántate y anda. Y dice que empezó a saltar y a brincar y entró al templo glorificando a Dios. Dice, ni oro ni plata tenemos, de lo que tenemos te damos. Ni oro ni plata, míranos, ni oro ni plata tenemos, de lo que tenemos te damos. ¿Qué tienes tú en este momento como iglesia para darle al que necesita? Si tu corazón está lleno de temor, brindarás temor, pero el temor no liberta, cautiva. Si tu corazón está lleno de ansiedad, repartirás ansiedad, y la ansiedad no liberta, cautiva. Si tu corazón está lleno de lascivia, de fornicación, darás lascivia y fornicación, y esto no liberta, cautiva. Y la iglesia debe traer una palabra que traiga vida al que la recibe. Y esa tipología en el versículo 5 de Ezequiel 37: yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Usted no necesita estar profetizando televisores nuevos, ni necesita que te profeticen comedor nuevo, ni marido nuevo, ni casa nueva. Usted necesita recibir una palabra que tome su vida espiritual y la levante si usted siente que se ha apagado. Usted necesita entender que aún en medio de los procesos más difíciles que puedas estar viviendo, hay un Dios de misericordia con los brazos abiertos esperándote para hacer algo grande contigo. Versículo 6: y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Escucha: y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La Biblia se conecta una palabra con otra. Por eso nosotros no podemos predicar un versículo sin mirarlo el contexto. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Dice Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. La iglesia en este tiempo debe traer lo que Dios expresó con el sacrificio, el primer sacrificio animal que hubo, el primer derramamiento de sangre.
para expiación de pecados. Fue en el mismo Edén, cuando Dios tomó dos animales, los sacrificó y con la piel la colocó, hizo una túnica, cubrió de la cabeza a los pies a Adán y a Eva. Y esto es una metáfora que nos habla de lo que es la redención, la remisión de los pecados a través del derramamiento de sangre. Pero ya no hay que sacrificar animales. Hubo un hombre que se sacrificó como cordero, dice la Biblia, inmolado. Asimismo, se ofreció en sacrificio y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y gracias a ese sacrificio, hoy tú recibes cobertura de Dios. Porque la cobertura que tú necesitas es la de Dios. Yo no te puedo dar cobertura. Esa es una falacia, que yo te ofrezco mi cobertura. ¿Cuál cobertura? En Isaías 30 la Biblia habla claro. Ay de los que se apartan, dice el Señor, para buscar cubierta y no de mi espíritu. Deje de estar creyéndose el cuento que le han metido en la cabeza de que si usted no lleva el título del apóstol fulano de tal en su iglesia, usted está en rebeldía. No, señor. El apostolado es bíblico, sí. Lo que no es bíblico es la falacia que están haciendo con ese título. Porque apóstol quiere decir el que es enviado. ¿Cómo puedo ser yo apóstol Carlos Torres y vivo en Barranquilla y pastoreo en Barranquilla? El apóstol no es pastor. Si no, miren a Pablo. Pero a la iglesia le gusta vivir bajo el esquema que vive el mundo. Y si la Biblia dice que a libertad nos trajo Cristo, ¿por qué seguir cautivos de reglas, de dogmas, cuando la misma palabra de Dios nos dice que la cobertura, la cubierta, la protección que usted y yo necesitamos es el Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros? Y no estoy diciendo que seamos rebeldes. Alguien le decía yo acerca de esta palabra de Isaías 30 y me dijo, no, lo que pasa es que yo ofrezco cobertura espiritual. Peor. Una cosa es que yo extienda la personería del ministerio que pastoreo a alguien que quiera ser parte del ministerio. Las cosas hay que decirlas como son. Yo extiendo la personería a alguien que no la tiene y desea ser parte de nosotros. Por gracia recibimos, por gracia damos. Eso es una cosa. Pero eso de que yo te doy cobertura, eso es una mentira. Eso es la manera de tener subyugado a alguien bajo mi voluntad. Y aún mi voluntad debe estar subyugada a la voluntad del Padre, del Todopoderoso. La iglesia de Cristo, usada por el Espíritu Santo, debe traer una vestidura, una cobertura a la desnudez de los perdidos. Repito lo que le he dicho varias prédicas ya. Cuando empezó la cuarentena, uno veía, ay, me hace falta la iglesia. Ay, extraño a mis hermanos, extraño a mi pastor. Ay, pastora, los echo de menos, corazoncitos. Como el WhatsApp tiene tantos emoticones. Corazoncitos, corazoncitos, manitos, los extraño. Pero esa extrañez, si es emocional, porque es que muchos han visto la iglesia como el parche, el club social a donde voy el miércoles, el viernes y el domingo a hacer algo diferente y salgo de allí y se acabó. Y ser iglesia, ser cuerpo de Cristo, es estar en comunión con el Señor, con su Espíritu y con tus hermanos todos los días. Por eso repito, el único silencio que me trae paz es el de Dios. El único silencio que me trae gozo es el de Dios. El único silencio que me dice que está pasando algo bueno es el de Dios. Porque Él en el silencio está trabajando. Pero cuando una iglesia entra en esa condición de silencio,
de adormecimiento, de acomodarse a las circunstancias que está viviendo el mundo. La iglesia necesita ser sacudida. La iglesia no está llamada a vivir un esquema, está llamada a vivir en el Espíritu, porque una iglesia que vive en el Espíritu siempre tendrá una oración, siempre tendrá una palabra, siempre será usada por el Espíritu Santo para cubrir, para abrazar, para recibir a aquel que se encuentra perdido. Yo le digo algo y no sé si estará de acuerdo conmigo, pero esta cuarentena va a traer una transición en muchos ministerios. Y estamos apercibidos y debemos estar preparados para ver que muchos de los que cuando empezó la cuarentena decían los extraño y los amo, no vuelvan a los templos. ¿Por qué? Porque se acomodaron a la cuarentena. Ya no oran, ya no buscan coinonía, ya no buscan interactuar con su hermano, con su hermana en Cristo. Ya no les interesa tener comunión con el pastor. Ya no les interesa saber cómo está el hermano. ¿Por qué? Porque se acomodaron al esquema del mundo. Pero hay otra parte que hay que mirar en esto de la cuarentena. Y es que los que permanezcan van a ser instrumentos de bendición usados por el Espíritu Santo para ir a buscar la cosecha de almas que están en el mundo siendo tocadas en este momento. Porque así como el enemigo quiere exaltar sus logros, le voy a explicar a qué me refiero. Yo creo que han visto en las redes cómo ya aprobaron en países el matrimonio homosexual, ya aprobaron en países el aborto, ya aprobaron situaciones que venían teniendo oposición aún de la misma gente no creyente. Han aprovechado la cuarentena para aprobarlo. Los movimientos LGBT y todo esto están haciendo una presión impresionante en este tiempo de cuarentena, creyendo que porque los templos están cerrados, la iglesia está destruida. Pero el enemigo no contó con algo que se llama soberanía de Dios, y es que estar en las casas ha avivado a muchos que necesitaban este tiempo a solas con Dios. Por eso Satanás está haciendo publicidad, mostrando sus logros, porque él sabe que el único recurso que tiene para bombardear la iglesia es la lengua. Por eso, hermano y hermana, déjame decirte, este tiempo es preparación para la gran bendición que viene. Viene un avivamiento a nivel mundial, yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero prepárate para dejar de ver caras que veías antes y que te abrazaban el domingo. ¡Ay, qué bonito vestido, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Qué lente! ¡Ay, hermana! ¡Qué celular tan hermoso! Prepárese para ver desaparecer gente así del lado suyo. Porque usted va a tener que salir a traer gente nueva, gente que está siendo tocada, gente que en el mundo no está de acuerdo con lo que está sucediendo, gente que Dios está tocando aún allí dentro de sus hogares, gente que en este tiempo está entendiendo que tienen necesidad de Cristo y que tienen necesidad de que alguien vaya a llevarles una palabra que les traiga libertad, que les traiga vida y que les traiga la convicción de que su vida de pecados ha sido perdonada, ha sido cubierto por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Ezequiel 37:7. Otra cosa que tiene que traer la iglesia: unidad. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea que cada hueso encajó. Donde había una protuberancia, había algo cóncavo donde tenían que entrar. Y esto me recuerda que cuando Nimrod construyó la torre de Babel, mandó a construir la torre de Babel, Nimrod hizo algo
que representa los sistemas religiosos de este tiempo. Porque todas las construcciones se hacían a mano tallando las piedras. De tal manera que si una piedra tenía una curva, había que tallar la otra para que la curva encajara. Por eso es que el apóstol Pablo habla de Jesucristo como la piedra angular, la piedra perfecta, porque los arquitectos de ese tiempo, la última piedra que colocaban era la del vértice, la del borde, la del canto, como se le dice aquí en Colombia. Y esa piedra debía ser perfecto el ángulo por fuera, perfecta la talla por cada lado para que encajara con las demás. Los sistemas religiosos son ladrillos. Nimrod dijo, hagamos ladrillo. Y el Espíritu Santo no fabrica ladrillos. El Espíritu Santo talla piedras vivas para que encajen una con otra, para que seamos cuerpo, para que seamos iglesia. Los huesos encajaron uno con el otro, eso se llama unidad. Por eso lo que está viviendo tu hermana, lo que está viviendo tu hermano o lo que está viviendo tu congregación. Porque el que cae en eso quiere decir que está siendo influenciado por las tinieblas y olvidó que eres un portador de unidad y que el testimonio de unidad que nosotros tengamos va a ser el que le vamos a decir al mundo, que es el que va a recibir. Esto es para reflexionar. Versículo 10. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Una iglesia de Cristo reinando. Una iglesia de Cristo que está en pie en medio de las circunstancias. Es una iglesia que ha aprendido a descansar en Dios, a reposar en Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia que está en pie. Ese es el ejército, la simbología que tiene para la iglesia el versículo 10 de Ezequiel. Un ejército grande en extremo que estaba sobre sus pies. Una iglesia que no ha negado la eficacia de la palabra de Dios en su vida. Una iglesia que no ha negado el nombre de Jesús. Es una iglesia que camina en victoria. Es una iglesia que donde se reúna, en la casa, en el parque, en el templo, siempre será una iglesia provocadora. ¿A qué me refiero? Una iglesia que provoca mover de los cielos en la tierra. No una iglesia provocadora que provoca problemas, no. Una iglesia que provoca cuando se une a orar que el Espíritu de Dios se derrame. Una iglesia que cuando se reúne a clamar haya un mover de los cielos en la tierra. Y mira lo que dice el versículo 10 de Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No se te parece a algo que está pasando en este tiempo? Si vemos desde la perspectiva que estamos estudiando hoy Ezequiel 37, no es el valle de los huesos secos, es el valle de la restauración. Y cuando la palabra de Dios llega a los muertos, produce un efecto restaurador. Iglesia, a mí no me convirtió un hombre. A mi esposa, a mi hogar no nos convirtió un hombre. Nosotros no vinimos a Cristo enfocados en un hombre. Yo sé en quién estoy creyendo. Yo conozco a Jesús no por una religión,
no por una denominación, sino por lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi esposa, lo que ha hecho en mis hijos y lo que sigue haciendo cada día. Hemos aprendido a ver a Cristo como una persona que vive con nosotros, como una persona que entiende quién soy yo, que sabe quién soy yo y que me acepta a pesar de que soy de barro y que soy débil y que me equivoco. Yo fui drogadicto y no me enorgullezco. Mi esposa estuvo cautiva por demonios. Mi hogar estuvo destruido. Perdí mi dignidad, perdí mi talento, perdí mi trabajo, perdí mi esposa, perdí mis hijos y había perdido mi vida. Pero el día que Jesús se me atravesó en el camino, mi vida cambió. Y está cambiando, porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Estoy en el proceso. Como todos los que me están viendo en este momento, que han creído en Cristo, están en el proceso. Pero quiero decirte, iglesia, debemos ser portadores de una palabra que traiga vida a los muertos. Debes ser portador de una palabra que traiga vida a tu familia. Debes ser portador de una palabra que traiga vida a tus hijos, que traiga vida a tu esposa, que traiga vida a tu suegra, a tus padres, a tu vecino. No de una palabra que destruya, no del chisme, no de la murmuración, una palabra de vida. A mí me convirtió el Señor por una palabra. Cuando yo leí Juan 3:17, dice la Biblia allí en Juan 3:17, me lo sé de memoria porque se convirtió en el eje de mi vida esa palabra. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, aleluya, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Sabes qué? Ese día me sentí libre. Ese día entendí que sí me había equivocado, que sí había tirado a la basura 19 años de mi vida, que sí había maltratado, que sí había dañado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, pero que sí tenía una oportunidad de que mi vida fuera cambiada. Iglesia, tienes que volver a recuperar, estudiar la palabra. Deja de estar mirando memes. Deja de estar publicando cosas que no estás viviendo. Empieza a estudiar la palabra de verdad y a tomar aquel versículo que te impacte. Porque no se trata de que te sepas la Biblia. Se trata de que vivas un versículo siquiera. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Ezequiel 37 es una palabra demasiado grande como para usarla para engañar al pueblo. Discúlpame, mi hermana y mi hermano, si consideras que es fuerte decir que están engañando a la gente al decirle decrete, declare, profetice y confiese, pero sí lo están engañando. Porque el mismo Jesús dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y yo no soy quien para ordenarle a Dios que haga mi voluntad. Yo soy solamente un hombre o una mujer de barro que tiene que venir rendido ante el Señor a decirle, haz tu voluntad en mi vida. Hoy hay una palabra de restauración para tu vida, ¿sabes? Quizás te estás sintiendo seca, te estás sintiendo seco. Quizás te has preguntado por qué me enfermé, por qué yo. Quizás estés cuestionando por qué a alguien le está yendo de una manera y a mí me está yendo de otra. Pero quiero decirte, hermano y mi hermana, no cuestiones. Ora. Porque es tu tiempo de restauración. Así como Ezequiel recibe la revelación de la restauración futura de Israel, así hoy el Espíritu Santo te dice que ha llegado el tiempo de que restaures tu vida. Porque aún hay tela por cortar para ti. Hay esperanza aún para ti. Aún hay esperanza para tu familia. Escúchame.
Tú que me estás viendo allí, chica, chico que me ves. Tú que estás luchando con esos pensamientos en tu cabeza, con la confusión entre lo que el enemigo te dice que eres y lo que tú sientes que no eres. Hay esperanza para ti. Es tiempo de restauración. El Señor no te está diciendo que camines de cabeza. El Señor no te está diciendo que hagas sacrificios. El Señor no te está diciendo que vayas de rodillas y subas un cerro. El Señor no te está diciendo que hagas 500 rosarios dolorosos o gozosos. El Señor solamente te está diciendo hoy, cree, reposa, descansa. Es tiempo de tu restauración. Hay madres pasando momentos difíciles con estos momentos, con sus hijos. Lo sabemos. Hay padres que están siendo golpeados tremendamente. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza de restauración. No trates de forzarle la mano a Dios. Escribía un varón y me decía, varón, acabo de salir de 50 días de ayuno para que Dios haga un milagro en la iglesia. Y perdóname lo que voy a decir, pero no seamos payasos. Porque tú con que dispongas tu corazón para renunciar a tu pecado, a Dios le basta para hacer un milagro. Y no estoy en contra del ayuno. Pero el ayuno no es para hacer un canje con Dios. Yo dejo de comer y tú me das casas. Yo dejo de comer y tú me das carro. Yo dejo de comer y tú me das empleo. Yo dejo de comer y tú me das marido. Yo dejo de comer y tú me das esposa. El ayuno no es para eso. El ayuno es para quebrantar, para entregar, para rendir. El ayuno no es un mecanismo donde el creyente presiona a Dios para que dé algo. Iglesia, es tiempo de tu restauración. Y este tiempo en casa tiene un propósito. Seamos proactivos. Y empieza hoy. No se trata de cuántas horas dices que oras. Se trata de que cuando ores, te abras con Dios, te rindas a Él y le digas, aquí estoy. Yo no te estoy invitando a una religión, ni pretendo predicarte una religión. Yo deseo que conozcas al Cristo que se me atravesó en el camino y que restauró mi familia y restauró mi vida. Yo no te puedo hablar del vecino, tengo que hablarte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si algo aún he aprendido en este proceso de esta cuarentena, es que mi papá no me deja solo. Y hoy bendigo en el nombre de Jesús a nuestro Padre Celestial. Y bendigo en el nombre de Jesús a estos padres que hoy el mundo celebra el Día del Padre. Pero bendigo a estos padres que hoy están buscando en el Señor una respuesta. Que hoy, a pesar de la lucha, a pesar de las dificultades, aún a pesar de las caídas y las debilidades, se atreven a decirle a nuestro papá, te necesito. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Iglesia, estamos en el valle de la restauración. Aprovechemos este tiempo. No vamos a volver a hacer lo que éramos antes. Vamos a volver mejor de lo que éramos antes. Gracias, hermana. Hermana Flavia, te vimos orando por ti, por Donald.
hermana Marlene, hermano Donald, hermano Rodolfo, hermana Milena. Seguimos orando por ti. Gisela, Margaret, Alejandra, Ignacio, Sandra, Carlos, Oscar. Oscar, te amamos en Cristo, mi hermano. Germán, Judy Pavón, mi hermana Norma, mi hermana Livni Tolchinsky, un abrazo en la distancia. Hermana Denis, hermana Adela, gracias. Gracias por este tiempo que nos ha permitido llegar hasta tu casa. Y te invito a que allí donde estás, le demos gracias a Dios por habernos traído al Valle de la Restauración. Porque a pesar de haber caído, a pesar de haber fallado, hermano Henry, Ricardo Henry, hermano Ender, Armando, mi hermano Javier, Caterine, Pablo, aquí estamos delante del Señor en este momento. Y le damos gracias al Espíritu Santo por hablar a nuestras vidas en esta mañana. Por recordarnos que quizás estuvimos secos y muertos en algún tiempo, y que así como Dios dispuso restaurar a Israel, también dispuso restaurar nuestras familias y nuestras vidas. Y que así como Israel será restaurado, porque lo será, lo creemos en el nombre de Jesús, así nuestras vidas en Cristo también van a recibir y van a sanar. En el nombre de Jesús, dile al Espíritu Santo: aquí estoy. Si has hablado a mi vida hoy, yo te doy gracias. Y te pido por favor, me enseñe, me dé las fuerzas, la sabiduría para caminar en la restauración que tú me prometes. La misma historia. Padre, te pedimos por la vida espiritual, emocional, mental de Adolfo Cepeda, Señor. Creemos que la oración es el arma más poderosa, es la medicina más poderosa y es la única comunicación efectiva contigo. Y nos ponemos de acuerdo con su hermano Blas, nos ponemos de acuerdo como Iglesia de Cristo para pedirte que toques la vida de este varón y lo traigas a libertad. Y que traigas una respuesta de esas tuyas, sobrenaturales, sorprendentes y poderosas sobre Adolfo Cepeda. En el nombre de Jesús, Padre, mira a mi hermana Carmen Silva allí donde está. Y te ruego que por favor en tu misericordia hables a su vida, toca su vida. Mira a su cuñada allí donde está en esa UCI. Dale a sus hijos, dale a su familia esperanza de que mientras haya vida tú puedes tocar. Y de que aún tú estás esperando que ellos como familiares se atrevan a levantar una oración a los cielos. En el nombre de Jesús, te pedimos por la hermana Irene, Señor. Los médicos han dicho que solo un milagro. Pues Padre, a ti te clamamos por un milagro. En el nombre de Jesús,
Tú sabes lo que puedes hacer, lo que debes hacer y cuándo decidas hacerlo. Y que se haga tu perfecta voluntad, Señor. Pero hoy te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que despiertes la iglesia de Cristo, Espíritu Santo. Que traigas esa expectativa a nuestra alma de una necesidad diaria, constante de ti. De entender que separados de ti nada podemos hacer. Hoy te pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no regrese vacía y que para la gloria y honra de tu nombre dé frutos, toque vidas y restaure conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por este tiempo que te has tomado para estar con nosotros. Y una vez más te pedimos, ora por nosotros, ora por mi familia, ora por mi esposo, ora por mis hijos, ora por el ministerio de Nehemías. Queremos hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, y hasta la próxima, que Dios permita. Gloria a Dios.